Buenas noches, bienvenidos a Telecafé Noticias, la más completa información del Triángulo del Café. Estamos en directo desde las 3 ciudades capitales. En Pereira está Sebastián Grajales. Sebastián, muy buenas noches y usted nos tiene información del próximo paro cafetero. Así es, Andrea, muy buenas noches. Tendremos un completo informe desde los 3 departamentos contándoles por qué y en dónde se llevará a cabo este próximo lunes el paro cafetero, en el departamento de Caldas, en el departamento del Quindío y por supuesto en Risaralda. En Armenia está Silvana Rusi. Silvana, muy buenas noches. Y la industria licorera de Caldas genera noticia. Buenas noches, pues les cuento que fue ratificada la renuncia del gerente de la industria licorera de Caldas por el gobernador de este departamento. La noticia ha generado diferentes críticas. En minutos todos los detalles. En segundos abordaremos estos temas. Entre tanto, los invitamos a conocer los titulares que desarrollaremos en la presente emisión. Hoy en Telecafé Noticias, el gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez, ratificó la renuncia del gerente de la industria licorera de Caldas, Bruno Seidel. La noticia genera críticas en diferentes sectores. Lamentamos el retiro del doctor Bruno, agradecemos sus gestiones mientras estuvo al frente de la licorera y estamos buscando activamente un gerente. El ambiente que se respira es que el tema allí en la industria licorera está bastante complicado. Con más de 1.600 internos, la cárcel de varones La 40 es una de las que más presenta hacinamiento en el país. Información en minutos en Telecafé Noticias. Ante tropas del batallón de alta montaña del Quindío se desmovilizaron 2 miembros de los frentes 50 y 48 de las FARC. Ex subversivos aseguran que la guerrilla tiene firmes intenciones de retomar su accionar. Duro, diario estar uno perseguido y diario, ya ahora uno tiene casi que mucho tiempo para estarse en una parte, le toca a uno es muévase para un lado, para el otro. Superintendencia de Industria y Comercio investiga Serviciudad por obstrucción a libre competencia. Campesinos del Triángulo del Café se preparan para el paro agrario el próximo 28 de abril. En nuestro informe regional conozcan el Día del Idioma algunos de los escritores más representativos del eje cafetero. En nuestra sección deportiva, el jugador pereirano José Heriberto Izquierdo se ilusiona con celebrar el título de la Liga Postobón con el Once Caldas. Conozca además en Sin Estrés. Esta noche en Sin Estrés conozca los detalles de la celebración del Día del Idioma en el Triángulo del Café. Esto y mucho más al final de la emisión los esperamos. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. Y comenzamos contándoles que campesinos del Quindío se preparan para el paro agrario del próximo 28 de abril. Las movilizaciones en esta región del país se planean de una manera pacífica en diversos puntos de Armenia y las plazas centrales de cada municipio. Líderes de Dignidad Agropecuaria en el Quindío decidieron que la protesta del 28 de abril en el departamento tendrá un tinte urbano, ya que marcharán por diferentes vías del centro de Armenia, manteniendo puntos estratégicos de concentración, como la plazoleta de la Quindianidad frente a la alcaldía municipal, el centro comercial de Cielos Abiertos o Calle Real. En materia de deudas, no dio cumplimiento cabal a lo que había sido su compromiso en la ciudad de Neiva cuando habló de condonar unas deudas hasta por 20 millones. Para otro líder de Dignidad Cafetera, Carlos Arturo López, las pocas garantías laborales y económicas para los campesinos del país se ven reflejadas en la actual escasez de mano de obra para recolectar la cosecha cafetera en esta época del año. Hacen falta más de 4.000 trabajadores en el Quindío, por lo que está a punto de perderse la cosecha, pues está cayendo al suelo. Este es el llamado para generación de empleo, para que el trabajo en el campo sea digno y para que un campesino pueda estar en igualdad de condiciones con cualquier ciudadano de la ciudad, respecto a una vida digna que se le garantice un trabajo tan arduo como es el del campo y tan desagradecido. Los estudiantes universitarios se unirán al paro del próximo lunes. La marcha partirá desde la Universidad del Quindío a las 9 de la mañana.
Son campesinos, padres de familia, muchos padres de estudiantes de la Universidad del Quindío y de las privadas acá, y también pues nos llama ese sentir nacional porque sabemos que no solamente ellos están padeciendo la crisis que se nos viene, sino muchos sectores, y como estudiantes entendemos que mientras la economía no marche bien en el país no va a haber una fuente de empleo pues para nosotros cuando salgamos al mercado laboral. Otro de los inconvenientes reportados en esta zona del país está relacionado con el PIC, pues en el Quindío no se les ha pagado subsidio a más de 1.428 cafeteros. Este viernes 25 de abril se desarrollará Consejo Extraordinario de Seguridad para definir medidas de vigilancia durante el paro. Entre tanto, cafeteros, mineros y paneleros de Risaralda se preparan para exigir al gobierno nacional el próximo lunes 28 de abril el cumplimiento de los acuerdos ya pactados en el año anterior. El punto de encuentro será en el sector de Remolinos. El gremio campesino en Risaralda tiene los mismos argumentos para irse a paro. El gobierno nacional ha incumplido los acuerdos a los que habían llegado y solo responden a sus peticiones cuando se convocan este tipo de protestas. Nosotros estamos exigiendo algo muy concreto que en realidad no es de ahora. Esos acuerdos se firmaron en septiembre del año pasado en Neiva, y lo que hemos pedido es, hombre, primero que se pague el PIC, el subsidio pues al ingreso cafetero, tanto el del año pasado como el de enero y febrero. Digamos que el gobierno ha salido a decir que lo va a pagar, pero se está diciendo eso pues desde enero, entonces nosotros necesitamos que nos digan que nos lo van a pagar, sino que nos lo paguen. El otro asunto tiene que ver con las deudas. En la ciudad de Neiva se firmó un acuerdo que habla de una condonación de deudas. En las mesas que hemos estado con el gobierno luego de que advertimos que íbamos a paro, hablamos de la compra de carteras de 20 millones, de que va a haber unos plazos de años muertos para quienes han refinanciado en el 2013, pero todo eso han sido habladurías y nada se ha concretado en una resolución. Más de 800 personas confirmaron su asistencia a este paro agrario el próximo lunes 28 de abril, que tendrá como principal punto de concentración el sector de Remolinos en Belén de Umbría. El primer punto va a ser Remolinos y tenemos otro punto en Irra con algunos mineros y cafeteros. La idea es que pues, las personas que nos puedan acompañar, tanto del sector cafetero como productivo del país, podamos visualizar la problemática cafetera en esta manifestación. Expresaron los voceros de Dignidad Cafetera que no quieren más diálogos, sino soluciones reales, y que ellos son personas serias que no generan disturbios. Sin embargo, con el fin de evitar estos enfrentamientos, se reforzará el pie de seguridad por parte de la policía de Risaralda. Los alcaldes de cada uno de los municipios han dispuesto de los planes preventivos con motivo del paro del 28 de abril, la invitación a quienes van a participar de esta protesta a que lo hagan de manera pacífica, respeten los derechos constitucionales de los demás ciudadanos, respeten la libertad de locomoción. A la manifestación se unirían los estudiantes y mineros del departamento de Risaralda. Continuamos hablando de este tema porque el sector agrario en Caldas también confirmó que se irán a paro el próximo 28 de abril, esto en protesta por el incumplimiento que el gobierno ha tenido en las anteriores mesas de negociación. Aquí les presentamos los detalles y sitios de concentración de lo que pasará en esta zona del país. Líderes campesinos de Caldas ratificaron la asistencia a la convocatoria de paro agrario que se realizará este próximo 28 de abril. De acuerdo con los líderes campesinos, el gobierno nacional ha incumplido los acuerdos a los que habían llegado y solo responde a sus peticiones cuando se convocan a este tipo de protestas. Firmes en la movilización los sectores agrarios, el sector minero, que va a participar también, pues esa minería, digamos, de Marmato y también de esa zona del río Cauca, y firmes también la participación que hay por parte de algunos otros sectores que están muy afectados por la política económica. A la manifestación se unirá el sector agrario del departamento, quienes han manifestado también la falta de compromiso del gobierno nacional por cumplir lo acordado. Tenemos solamente un par de sitios donde vamos a estar. El oriente del departamento va a salir al Fresno y todo lo que es el norte cercano y el alto occidente vamos a estar ahí en el peaje de La Felisa, y los otros municipios del departamento van a estar con unos municipios de Risaralda ahí en lo que se conoce como Remolinos. Para los campesinos, la Alianza del Pacífico, encabezada por Colombia, México, Chile y Perú, acabó de enterrar la agricultura en el país, derrocando los acuerdos pactados en la mesa entre el gobierno y los agricultores colombianos.
Y 2 miembros de los Frentes 48 y el desaparecido 50 de las FARC se desmovilizaron ante tropas de la 8ª Brigada del Ejército en el Quindío. Lady Gutiérrez, buenas noches. ¿Y quiénes son los desmovilizados? Buenas noches, y uno de ellos es alias El Enano, quien fuera miembro del anillo de seguridad del abatido alias Enrique, jefe del Frente 50 de las FARC, que delinquía en el departamento del Quindío. Otro de los desmovilizados es un joven de 24 años de edad, conocido con el alias de Puma. Wilson Salazar Sánchez, alias Brian, o El Enano, de 24 años de edad, ingresó a las FARC a los 12 años. La presión constante del ejército lo llevó a tomar la decisión de desmovilizarse. Pues de todas maneras, duro, diario estar uno perseguido, y diario, ya ahora no tiene uno casi que mucho tiempo para estarse en una parte, le toca a uno es muévase para un lado, para el otro. Tiene que mantener móvil, andar mucho, ¿cierto? A eso lo desmotiva hartísimo a uno. El otro desmovilizado fue identificado como Jair Estrada Zamora, alias El Puma o Didier, de 24 años de edad, explosivista del Frente 48 de las FARC. Al parecer participó en acciones terroristas en Puerto Vega y Teteyé, dejando como saldo 6 soldados muertos y 10 heridos. Me duele mucho pues la muerte de muchas personas pues inocentes, tanto como soldados, policías y población civil también. Las desmovilizaciones se produjeron ante la presión militar en la parte alta del municipio de Pijao, en el sector conocido como Potosí. Algunos integrantes que pretendían nuevamente venir a reconocer la zona en la parte alta de este municipio. En esos combates tenemos información que uno de los sujetos, alias Camilo Canadá, está herido en este momento. En las investigaciones adelantadas por la 8ª Brigada del Ejército, se estableció que alias El Enano estaría en el municipio de Pijao, reclutando jóvenes para la constitución de células urbanas subversivas. En lo que va corrido del 2014 se han presentado 4 desmovilizaciones de miembros de grupos al margen de la ley en el eje cafetero. Ya estos están incluidos en programas de reinserción social y laboral. Con la mejor información del Triángulo del Café, Lady Gutiérrez, Telecafé Noticias. Excelentes noticias las que se entregan en el departamento del Quindío. Lady, gracias por el reporte. Buenas noches. Entre tanto, el gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez Botero, ratificó esta mañana la renuncia del gerente de la industria licorera Bruno Seidel Arango, argumentando que respeta la decisión. La noticia ha generado diferentes críticas en sectores de este departamento. Vamos a la ciudad de Manizales. Carlos Aguirre, buenas noches. Usted tiene los detalles. Muy buenas noches. Un verdadero revuelo político ha causado la decisión del saliente gerente Bruno Seidel Arango de la industria licorera de Caldas. El gobernador de este departamento se pronunció precisamente sobre este particular. Aquí están los detalles. La Junta Directiva de la Industria Licorera de Caldas confirmó la renuncia del actual gerente Bruno Seidel Arango, quien asumió hace 5 meses y renuncia en medio de la más aguda crisis de los últimos 10 años. Es el 7º gerente en la historia reciente de la empresa. La decisión del empresario fue notificada al gobernador Julián Gutiérrez Botero, quien se pronunció sobre el tema. Lamentamos el retiro del doctor Bruno, agradecemos sus gestiones mientras estuvo al frente de la licorera y estamos buscando activamente un gerente. Los diputados de Caldas cuestionaron la decisión que consideran es inoportuna al quedar la empresa sumida en la más compleja crisis administrativa y financiera. Yo pienso que eso es triste para los caldenses, triste para las finanzas del departamento. Teníamos toda la confianza en que el doctor Bruno iba a sacar la empresa adelante. Yo creo que hoy el ambiente que se respira es que el tema allí en la industria licorera está bastante complicado. Indicaron que es lamentable la dimensión, al no existir coherencia en el manejo de la distilera, de la que se han reiterado introspectivamente 5 gerentes desde el 2011, 7 desde el 2009. Y grave porque pasamos a 6, 7 gerentes en menos de 2 años. Pero no era lo que se veía venir, no aguantó y no aguanta porque es que si un gerente no tiene el respaldo para tomar soluciones radicales como es la indemnización de personal, de renegociar los contratos con los distribuidores y una serie de cosas y no tiene el respaldo, pues tiene que renunciar e irse. Otros sectores consideran que al funcionario lo dejó solo la Junta y la clase política de la que cuestionó la falta de apoyo.
Por lo pronto, se procederá a realizar las consultas pertinentes para la escogencia del nuevo gerente. Por ahora es incierto el panorama frente al nombramiento de quién tomará las riendas de la industria licorera de Caldas. Según versión del propio gobernador, se realizarán algunas consultas para determinar cuál es la persona indicada para estos menesteres. Por ahora estamos a la espera de que la licorera retome su rumbo. Con la mejor información del Triángulo del Café, yo soy Carlos Aguirre. Buenas noches. Carlos, gracias. Sin duda alguna, una información que impacta la economía de la capital caldense. Y en otras informaciones, por conductas violatorias de la libre competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio investiga a la empresa Serviciudad. ¿Qué fue lo que sucedió, Paula? Muy buenas noches. Buenas noches, así es, al parecer la empresa Serviciudad habría pedido a 3.000 viviendas de Dos Quebradas que cuente con un operador de servicio de acueducto diferente a Acuaseo y por supuesto con el de Serviciudad. Este es el informe. En La Mariana, Playa Rica, Laureles, La Badea y otros sectores de Dos Quebradas circuló este documento, por lo cual la Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación y formuló pliegos de cargos contra la empresa de servicios públicos domiciliarios de Dos Quebradas, Serviciudad, y a su representante legal, Carlos Andrés Vega. Serviciudad es una investigación que está en la etapa probatoria. Cuando se termine de practicar las pruebas, el superintendente delegado rendirá informe al superintendente de Industria y Comercio, recomendando sancionar o no, y el caso será llevado al Consejo Asesor de Competencia y con posterioridad el superintendente tomará la decisión que corresponda si en el caso de Serviciudad hubo o no infracciones a la libre competencia. Expresó el superintendente Pablo Felipe Robledo del Castillo que de darse la sanción, la empresa podría tener una multa de hasta 58.950 millones de pesos y para su representante legal hasta por 1.179 millones por colaborar, facilitar o ejecutar conductas violatorias de la libre competencia. Serviciudad tiene pliego de cargos y tiene pliego de cargos tal vez su representante legal también. Indicó la Superintendencia de Industria y Comercio que Serviciudad presuntamente estaría distorsionando los mercados de distribución y comercialización del servicio de agua potable de Dos Quebradas Risaralda al obstaculizar el inicio de la servidumbre de interconexión e impedir el acceso de Acuaseo a las redes de conducción delimitadas, restringiendo una posible expansión a su participación en este mercado. Según el gerente de Serviciudad, Carlos Andrés Vega, la intención no fue atacar ni acabar con los acueductos comunitarios, sino darle la opción a la gente de que elija. Con la mejor información del Triángulo del Café, Paula Andrea Valencia, Telecafé Noticias. Gracias, Paula, por el reporte. Y de otro lado, cerca de 20 vendedores de perecederos que quedaron por fuera del programa de sustitución que inició la alcaldía de Manizales continúan en un plantón permanente sobre la carrera 22 al frente de la administración municipal. Por su parte, las autoridades mantienen su posición en torno a que en el centro histórico no se puede ejercer esta actividad. Vendedores informales de productos perecederos en el centro mantienen una protesta pacífica a la entrada de la alcaldía de Manizales. Ellos afirman que los dejaron por fuera de los 40 censados que hoy disfrutan de otros privilegios. Señor, mire, la manifestación es para pedirle al señor alcalde de que nos colabore, así como le colaboró al otro grupo que tiene los chalecos y para que deje la persecución, porque mire de que hubo una señora que vendía quesitos y el madre de familia tiene 3 hijos, uno de brazos, y le han quitado la mercancía. Por su parte, el secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Barrera, dijo que la alcaldía solo ofrece la reubicación en Peralonso. Manifestó que el plan de ordenamiento territorial prohíbe la venta de perecederos en el centro histórico. Entonces, no podrían negociar con lo que está prohibido en la norma. Ya hemos acordado sentarnos, analizar, se les ha hecho una propuesta en la que hay espacios en los cuales se les puede incluir dentro de una acción de sustitución o una acción de reorganización de las labores, a lo cual se les propuso que Peralonso, el mercado de Peralonso, cuál es un mercado que esperamos que en la administración sea un mercado satélite, pues puedan estar allí ubicados. A los vendedores de perecederos que circulan por el centro con carretillas, los esperan con los brazos abiertos en el mercado libre de Peralonso. Así lo manifestaron los cerca de 12 vendedores que están allí desde hace años y a quienes les gustaría que sus compañeros vengan a este lugar.
Mucha atención, hay noticia de última hora, 3 personas capturadas es el resultado de las operaciones desarrolladas por la Policía Metropolitana de Pereira para esclarecer el asesinato de Elizabeth Monsalve, una ingeniera de sistemas que laboraba para la Cámara de Comercio de esta ciudad y quien fue asesinada el pasado 31 de octubre en el centro de la capital risaraldense. Responsables desde el punto de vista intelectual y material de quienes dieron muerte a la señora Elizabeth Monsalve Galeano, quien se desempeñaba como funcionaria de la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira. Las capturas de estas 3 personas se desarrollaron en los sectores de Corocito y San Fernando de la ciudad de Pereira, hasta donde llegaron los miembros de la SIJIN para aprender a los presuntos responsables. Un tercero ya estaba purgando 17 años en la cárcel de la 40. Esta ciudadana venía siendo hostigada, acosada por personas muy probablemente dedicadas a microtráfico y quienes le estaban cobrando una deuda muy probablemente de una persona con quien sostuvo una relación sentimental y quien había salido del país huyendo muy probablemente de estas deudas. Según las autoridades, las investigaciones apuntan a retaliaciones derivadas de deudas adquiridas por un hombre quien era el compañero sentimental de la víctima y que en compañía de alias El Calvo realizó actividades relacionadas con el envío de estupefacientes a otros países. Y hoy en nuestro informe regional nos unimos a la celebración del Día Mundial del Idioma Español. En la actualidad, cerca de 450 millones de habitantes entienden y hablan el español perfectamente. Con esta conmemoración también se hace un reconocimiento a los diferentes escritores y nosotros, por supuesto, en Telecafé Noticias nos concentraremos en los del eje cafetero. Sebastián, ¿qué le parece si empezamos dialogando sobre la literatura en el departamento de Caldas? Mire, Andrea, el Día del Idioma se ha convertido desde hace años en un episodio reflexivo que suscita entre la sociedad un impulso para adquirir el hábito de la lectura. Precisamente es un escritor caldense, Octavio Escobar, manifiesta su postura acerca de la transformación que ha tenido el idioma en nuestra actualidad. Octavio Escobar Giraldo es un escritor manizaleño especializado en literatura hispanoamericana, profesor de la Universidad de Caldas y médico cirujano. Este reconocido autor de cuentos, novelas y ensayos, algunos de ellos traducidos al italiano, búlgaro y alemán, describe la lectura como un placer que debe ser ejemplarizante. Nosotros estamos acostumbrados a considerar la lectura esencialmente desde el punto de vista del estudio y nos olvidamos de que una novela, un libro de cuentos, un libro de poesía se lee esencialmente porque se busca placer. Y la única forma de que los jóvenes adquieran ese hábito es a través del ejemplo. En este Día del Idioma, donde se hacen visibles con mayor fuerza los talentos nacionales dedicados a la narración de diferentes géneros, surge el paradigma de lo que se ha convertido este hábito reemplazado por otras actividades, en su gran mayoría digitales o mediáticas. El influjo de los encantos de la lectura, según el escritor, se ha reducido. A veces nos olvidamos que alguien puede narrar no solo a través de los libros, también se puede narrar a través del cine o a través de la televisión. En mi experiencia particular del último año, además, yo publiqué una novela sobre Manizales hace un año, Cielo parcialmente nublado, que se ha vendido muy bien. Escobar Giraldo es optimista con el notorio resurgir de escritores oriundos del eje cafetero. Hay trabajos poéticos de Flover Zapata y Antonio María Flores que están teniendo mucha receptividad. En el campo de la novela está también lo que ha hecho Orlando Mejía y lo que ha hecho Alberto Agudelo. Según la comunidad universitaria, la lectura en la academia predomina, pero por fuera palidece, siendo sustituida por otras actividades. Pienso que la lectura cada día decae porque comienza a ganar gran terreno en la televisión. Me parece que la gente debería leer aún más. Los avances que se han hecho en esa área siempre han sido pocos. Justamente estoy realizando un trabajo, consulta sobre esto, y me doy cuenta que la gente no lee más de 2 libros al año. Quieran más la lectura, a que aprecien más. De hecho, todas las instituciones educativas en la ciudad de Manizales estamos emprendiendo proyectos de difusión de la literatura y de la lectura. En la institución lo llamamos el manantial de las palabras, y esto es una forma de que ellos empiecen a retomar ese amor y esa calidad que tienen nuestros escritores colombianos y latinoamericanos, y empezamos a estudiarlos, a conocerlos más. La televisión de los 70 y el cineclubismo han influido en este escritor de obras como El folletín del Cabo Roto, Hotel de Shangri-La y Cielo parcialmente nublado, entre otras. En este día, entonces, la invitación de los caldenses es para que retomemos nuevamente ese amor por la lectura. Y usted, Silvana, nos presenta otro escritor del eje cafetero, exactamente de Risaralda.
Claro que sí, Andrea. Mire, les cuento que Carlos Vicente Sánchez es un escritor y gestor cultural que ha trabajado desde hace mucho tiempo por sacar la cara de este departamento. Además, es ganador del Premio Nacional de Cuento del Ministerio de Educación Nacional. Él es Jairo Alberto Moreno Carrillo, nació en Armenia el 22 de junio de 1969, médico cirujano de profesión, aunque se ha inclinado toda su vida hacia la literatura, la escritura de cuentos y de poesía satírica. En su adolescencia descubrió que la lectura era una de sus grandes pasiones. Yo empecé con la afición por la lectura desde que era muy joven. Tenía más o menos 12 o 13 años cuando encontré en la literatura una forma de escape. En esa época yo leía mucho lo que era literatura universal. Salió una colección de Oveja Negra en esa época que llamaba Clásicos de la Literatura y salía más o menos uno por semana y empecé yo a leer y devoré libros en esa época tenaz. Encontré autores que me gustaron mucho, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, Albert Camus, una cantidad de autores que empezaron como a despertar en mí esa parte de creatividad y de encontrar otros mundos a los cuales solamente lo pueden llevar a uno los libros. Su obra literaria llamada El Vástago es una historia que explora el mundo de la novela de ficción, un recorrido y análisis sobre el papel que cumple el ser humano en el universo. Y empecé a pensar en hacer una novela de misterio. La historia básicamente es una joven adolescente que en su embarazo sufre una complicación y su hijo y ella se ven al borde de la muerte y hace un pacto con un ser, digamos, maquiavélico, no podría decir si es bueno o es malo, pero un ser que tiene su propia agenda por salvar la vida de su hijo. A partir de ahí empiezan una serie de situaciones, una serie de asesinatos, hay cosas de magia negra, de vudú, que hacen que se haga una trama muy interesante. Su aporte a la cultura del departamento ha sido merecedora de diferentes reconocimientos en la región. Si uno quiere hacer algo, uno lo hace. O sea, yo siempre he tenido una vena artística desde muy joven. Yo también tengo un grupo musical de acá de Armenia que se llama Akash y también hice que me orienté mucho hacia la composición de canciones. Yo creo que la primera parte que empecé a trabajar yo artísticamente fue la composición de canciones. Este quindiano quiere seguir dividiendo su vida entre la medicina y su primer pasión, los libros, que lo han llevado a vivir y a descubrir, como él mismo lo reconoce, las maravillas que existen alrededor de la literatura, una experiencia que le ha permitido fantasear y recorrer la vida desde distintos ángulos. El perfil del escritor quindiano, ahora Sebastián Grajales, usted sí nos cuenta el del escritor risaraldense. Así es, Andrea. Mire, voy a hacer claridad. El que acabamos de ver, como lo decía usted, es Jairo Alberto Moreno. Es un escritor de 44 años de edad, quien ha dedicado gran parte de su vida a los libros. También le gusta mucho la música. Y otro dato muy puntual. Aquí en Colombia, las personas, el 80% de los ciudadanos colombianos, leen solamente 2 libros al año. Hay otros países, como en Europa, que se leen 4 y hasta 5 libros por mes. Las personas, hay que coger los hábitos de la lectura. Entre tanto, Carlos Vicente Sánchez es un escritor y gestor cultural que ha trabajado desde hace mucho tiempo para sacar la cara por la cultura risaraldense. Veamos su perfil. Desde la primera vez que abriste los ojos al mundo, las historias que te voy a contar te esperaban. Tus ojos de pájaro, con afán de cielo, ansiosos de amor, de embrujos, de historias, se me parecen mucho al lago encantado de la pradera. Entre la escritura, la narración, el teatro y su familia transcurre la vida de Carlos Vicente Sánchez, un búcaro de nacimiento pero de corazón pereirano. Influenciado por su madre, la poetisa María Amparo Hernández, se inclinó por las letras. Según él, desde que tiene uso de razón ha escrito sobre todos los temas. Encontré en el lenguaje literario, en narrar historias, encontré como más el poder mío. Carlos Vicente Sánchez es titulado de la Universidad de Antioquia en Artes Escénicas y fue ganador de varios premios nacionales de cuento. Entonces, en ese sentido, valoro mucho a los jóvenes que están emergiendo y valoro mucho a los que abrieron camino en ese sentido. Rigoberto Gil, Jairo Henao, Gustavo Colorado, pues que son, digamos, Susana Henao, Cecilia Caicedo. Una de sus mayores fortalezas que lo inspiran a escribir son sus 3 pequeños hijos que siempre lo acompañan en sus lecturas y escritos para niños. Los papás todos cuiden a los niños, pero que le cuenten historias,
que les narren cuentos, que se sienten un rato a leerles. Se puede empezar a leer desde el momento de la gestación, se puede empezar a contarles un cuento desde el principio. Y le preguntamos para él qué significa el 23 de abril. Es una fecha muy especial, siempre me recuerda que Colombia y sobre todo nuestros municipios adolecen de verdaderos programas políticos que propendan por la lectura. Seguimos con más hechos del día. En Pereira se dio apertura a la primera casa de atención al consumidor de nuestro país, donde los ciudadanos podrán exponer sus quejas, reclamos y denuncias cada vez que sientan que sus derechos como consumidores fueron vulnerados. Con una inversión de 450 millones de pesos se realizó la adecuación del inmueble de 408 metros cuadrados, ubicado en la calle 14, número 520, piso 3, donde a partir de hoy comenzó a operar la Casa del Consumidor en Pereira, donde se asesorará y orientará a todos los ciudadanos que sientan vulnerados sus derechos como consumidores, pudiendo presentar denuncias y radicar sus demandas. A buscar solución a muchos temas que tienen que ver con el consumo diario, con el consumo permanentemente que hacemos y que muchas veces lo violan en cuestiones de calidad, en muchos temas, en publicidad engañosa. La Casa del Consumidor de Pereira es la primera en ser puesta en funcionamiento en el país y junto con las de Popayán, Armenia, Montería e Ibagué harán parte del primer grupo que entrarán en funcionamiento en el primer semestre del año 2014. Y una alta morosidad del impuesto predial reporta el municipio de Córdoba en el Quindío, reflejo de la grave crisis económica de los campesinos y habitantes de la zona cordillerana de este departamento. Una cartera pendiente de más de 1.600 millones de pesos reporta el municipio de Córdoba ante el no pago del impuesto predial. Muchos habitantes deben altas cuentas de este impuesto, por lo que se deben iniciar los cobros coactivos. Preocupante, nosotros hemos hecho convocatorias, hemos invitado a todos los contribuyentes a que se pongan al día en este compromiso del impuesto predial. Generamos unos proyectos de acuerdo durante el año 2012-2013 para que a ver si lográbamos generar un recaudo, porque es la única manera de hacer reinversión. Desafortunadamente la gente no acudió, solamente un 10% acató y hizo pequeños acuerdos de pago. Según el alcalde de esta localidad, Omar Valencia, a pesar de las condonaciones de intereses y planes de pago implementados por la tesorería municipal, los habitantes no pagan el impuesto. Muchos confiesan que la crisis del campo los tiene duramente golpeados y que sería aún más difícil perder sus tierras por no pagar el predial. Nos preocupa por dos razones. Hoy el campo está atravesando una crisis y no generan sus propios ingresos ni para su propia supervivencia, pues mucho menos para pagar unos impuestos. Esto es a raíz de que pasaron varias administraciones, nunca fueron responsables en motivar los pagos de estos prediales, se dejaron hoy alcanzar los campesinos y hay unas deudas bastante altas que sabemos que no tienen cómo cancelarlas. Esta falta de recursos tiene a la alcaldía de esta localidad del sur del Quindío sin presupuesto para la ejecución de importantes obras que se financian con el pago de este impuesto. Muy bien, y es momento de repasar los principales indicadores económicos del día, por supuesto, en Telecafé Noticias. El dólar se cotizó hoy en 1.929 pesos con 66 centavos. El euro cerró la jornada en 2.666 pesos con 21 centavos. La libra de café se vendió hoy en la bolsa de Nueva York a $2 con 18 centavos. La unidad de valor real cerró hoy en 210 con 71 puntos. El barril de petróleo $102 con 13 centavos. Ahora pasamos a revisar el precio interno del café. Manizales y Pereira, 857.500 pesos. Armenia, leve incremento, 857.625 pesos. Gracias por estar con nosotros. Aquí inicia la información deportiva en Telecafé Noticias. José Heriberto Izquierdo, el pereirano del servicio del Once Caldas, es uno de los puntos claves que tiene el esquema del profesor José Flavio Torres del equipo blanco, que iniciará su trasegar por los cuartos de final de la Liga Postobón 1 este fin de semana.
El jugador pereirano ha sido el más desequilibrante en este primer semestre, gracias a que reúne varias condiciones que le permiten sobresalir. Velocidad, habilidad y gol son 3 elementos para aportarle al equipo en esta instancia definitiva. Yo creo que he venido cogiendo otra vez el nivel que todos quieren, que yo quiero, que mostré al principio del torneo. Obviamente son muchos partidos, es poco tiempo de recuperación, son muchas cosas que afectan, aparte la enfermedad, el asma, entonces tratar de salirme por esos lados y pensar en lo que va a ser el fin de semana, tratar de hacer un excelente partido y aportar al equipo. Izquierdo, al igual que los demás integrantes del plantel, se ilusiona con celebrar la consecución del título con el cuadro albo. Es el sueño de nosotros, de la hinchada, del cuerpo técnico. Sabemos que van a ser unas finales, saber que no tenemos más oportunidades y que la tenemos que dar todo en cada partido. Once Caldas dispone de toda la plantilla de jugadores para iniciar este sábado el camino en busca de la quinta estrella. La tarea no será sencilla, pero está demostrado que en el fútbol colombiano cualquiera le gana a cualquiera y en esta liguilla no hay ningún equipo con un marcado favoritismo. El Club Deportivo Cali, dueño de los derechos deportivos de Juan David Cabezas, jugador que en estos momentos presta sus servicios como volante mixto al Once Caldas de Manizales, le informó oficialmente que debe regresar para el segundo semestre, donde será utilizado por la divisa azucarera. Cabezas está en el equipo desde la temporada anterior y es uno de los baluartes de la presente campaña. Aunque reconoce que hace parte del registro del cuadro azucarero, igualmente manifiesta que no se quiere marchar. Infortunadamente su contrato vence en el mes de junio y el Once Caldas no tiene opción de compra sobre sus derechos deportivos. Como usted lo dice, es el dueño de mis derechos deportivos y desea pues el retorno mío a la institución, pero pues también me ha manifestado toda la junta directiva de acá un deseo por dejarme pues en el equipo. Yo estoy muy contento acá por todo lo que me ha brindado el Once Caldas, porque me abrió las puertas en un momento importante de mi carrera, donde no iba a tener mucha continuidad el Deportivo Cali. Entonces con todos, con junta directiva, jugadores, cuerpo técnico, con la hinchada, con los periodistas, yo estoy muy contento acá. Lógicamente ya es un tema más que todo dirigencial, yo ahí no tengo mucha voz ni voz ni voto, entonces esperemos a ver qué sale de la negociación. El destino futbolístico de Juan David Cabezas depende ahora de la gestión que adelanten los directivos del cuadro albo ante sus similares del Deportivo Cali. El deseo del jugador es permanecer en las huestes blancas. Armenia es sede del Campeonato Nacional de Taekwondo categoría Transición, que es selectivo para Juegos Nacionales. A este evento asistirán 700 deportistas. En busca de casillas a Juegos Nacionales, las ligas de taekwondo del país participan con sus mejores deportistas en el primer selectivo nacional en la capital quindiana. Este es el primer clasificatorio individual a Juegos Nacionales del 2015, en donde esperamos la participación de aproximadamente 28 ligas de los diferentes departamentos del país, un estimado en deportistas de alrededor de 400 participantes, quienes participarán en las modalidades de combate, punce y TK5 o competencia por equipos. Este será el primero de 2 torneos programados por la Federación Colombiana de Taekwondo para la selección de los mejores deportistas de cada departamento de cara a los próximos Juegos Nacionales del 2015. Masculino, femenino, de punce, combate y TK5. En combate tenemos 8 modalidades de las diferentes categorías de peso por individual. En punce tenemos 3 modalidades, masculino, femenino y mixtos. Y en el TK5 masculino y femenino también. El Coliseo del Colegio INEN será el escenario de dicho evento, que contará con la transmisión de Telecafé. Con anormalidad se cumplió la tercera jornada del Future Club del Comercio de Pereira, 60 años. La novedad más importante, como nota destacada, fue la eliminación de la siembra número 1 del certamen. De su evento central este sábado sobre las 10 de la mañana, cuando se cumpla
la última aparición de las dos mejores raquetas de este certamen deportivo, que entrega una bolsa de premios de $15.000 y premios ATP. Muy bien, de esta manera llegamos al cierre de la sección deportiva. Hasta ahora Atlético Nacional de Medellín iguala con Atlético Mineiro en partido del Atanasio Girardot. Después de la pausa, más Telecafé Noticias. Hola, ¿qué tal y muy buenas noches? Bienvenidos como siempre a Sin Estrés, hoy celebrando una fecha muy especial. El Día del Idioma surge en Valencia, España, cuando en 1926 el escritor Vicente Felipe Andrés propone la idea de establecer un día para celebrar la literatura. Poco a poco la tradición se propagó por toda España. Hoy es un día lleno de conmemoraciones, ya sea en nombre de Miguel de Cervantes Saavedra, Shakespeare o de Gabo. Lo más importante es destacar la importancia de nuestro idioma. Con actividades culturales, Armenia le rindió un homenaje al Día Mundial del Idioma. Colegios, bibliotecas y lugares públicos le dieron espacio a la literatura. La celebración del Día del Idioma es sumamente importante porque nos centramos por una orientación de la Secretaría de Educación del municipio de Armenia en el tema de Gabriel García Márquez. En estos momentos tenemos a Carlos Muquitay, que está aquí con nosotros haciendo trabajo con los niños de cuarto, quinto y sexto, trabajando su texto Cuando la luna lunó. El Día del Idioma es un día donde se celebra la importancia del español, lengua internacional que ya cuenta con más de 450 millones de hispanohablantes en el mundo. Hoy, 23 de abril, se celebra el Día Mundial del Idioma, en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien fue el autor de la ingeniosa novela Don Quijote de la Mancha, considerada la obra cumbre de la lengua española. La palabra, el lenguaje, no solo sirve para relacionarnos entre nosotros, sino que el lenguaje cumple una función poética fundamental, que es representar el universo en el que uno vive. El español, nuestro tesoro más preciado. Con la mejor información del entretenimiento en el eje cafetero, Jackie Cadavid, Telecafé Noticias. Con homenaje a Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, Pereira celebró el Día del Idioma con actividades lúdicas y recreativas que promovieron la lectura y la socialización de las obras de estos autores. Palabras al viento, así se le denominó a lo que se convirtió en un homenaje a Gabriel García Márquez en el marco de la celebración del Día del Idioma en la Perla del Otumo. Durante todo el día, los estudiantes de distintas instituciones educativas disfrutaron en la Plaza Cívica Ciudad Victoria de una programación que incluyó actividades lúdicas, recreativas, conferencias y lectura en voz alta de textos literarios. En la Biblioteca Pública venía preparando este evento hace 2 meses porque seguimos pensando que los homenajes hay que hacerlos en vida. Desafortunadamente se nos fue García Márquez, pero nos queda su legado y la tarea de difundir ese legado en las nuevas generaciones. Además de García Márquez, en esta ocasión se le rindió homenaje también al escritor argentino Julio Cortázar, de quien se leyeron fragmentos de su novela Rayuela. Recuerden que en Colombia el Día del Idioma se celebra el 23 de abril en homenaje al aniversario de la muerte de Miguel Cervantes Saavedra. El Día Mundial del Lenguaje Español se aprobó el 13 de octubre de 1946 en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien falleció el 23 de abril de 1616 y que con su novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se convirtió en el emblema del idioma español. El Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío invita al homenaje nacional Toda una vida artística, donde estará presentándose el gran maestro del tango, Óscar Agudelo. Óscar Agudelo
Un reconocido cantante de tango nació un 23 de septiembre de 1932. Llamado por sus admiradores El Zorzal, este maestro musical a sus 82 años de edad ofrecerá un concierto mañana a partir de las 7 de la noche en la Fundación Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío. Bien, esperamos que toda la ciudadanía del departamento del Quindío y del eje cafetero y del paisaje cultural mejor cafetero se vinculen a este acto de nivel nacional, en este homenaje a un ídolo popular. Agudelo, cultor del tango y de la música sureña, se convirtió en los años 60 en un personaje popular del universo del tango. Es así como el departamento del Quindío le rinde un especial homenaje a toda una vida artística. Los invitamos a la Casa Museo Musical del Quindío. Nuestra dirección es carrera 13 2937. En el centro histórico de aquí de la ciudad de Armenia, Parque Uribe. Canciones como Desde que te marchaste, Casas Viejas, China Hereje, La Cama Vacía, entre otras, estarán dentro del repertorio de este cantante para el concierto de mañana. Y los homenajes a nuestro Nobel Gabriel García Márquez en el Día del Idioma abundan. En esta ocasión en la Universidad Autónoma de Manizales, quienes celebran esta fecha recordando a Gabo. Celebrando a Gabo es la exposición que se encuentra abierta al público en la Universidad Autónoma de Manizales como homenaje al escritor en esta Semana del Idioma. Allí se muestran las obras del Nobel colombiano acompañadas de lecturas. La exposición básicamente es bibliográfica. Todos tenemos casi todas las obras escritas por Gabo, pero además tenemos una colección de retratos, una colección de pinturas y algunas entrevistas o comentarios realizadas por personas que se mueven en el mundo de la literatura, de las artes y de la farándula. La exposición estará dispuesta para todo el público hasta el 3 de mayo en horario de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 6 de la tarde. Además, la directora de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Manizales hizo una invitación a todas las personas para que asistan no solo a la exposición, sino a las otras actividades programadas durante esta semana. Tenemos también otra actividad que ha llamado mucho la atención, es un circuito de observación. Consiste en entregarle a los participantes un formulario con pistas para que se desplacen al interior de la biblioteca con el fin de encontrar las respuestas a varias preguntas. Tenemos también el trueque de libros. Durante la semana las personas pueden acudir a la biblioteca con los libros que ya han leído o que ya han utilizado y pueden venir a cambiarlos por otros libros. Ha llamado muchísimo la atención esta actividad porque es una forma de adquirir libros sin tenerlos que comprar. Recuerden que la importancia de leer es que nutre nuestra alma. Por eso, este hábito debe estar siempre presente en la vida de todos los colombianos, para generar cultura y disminuir el estrés. Y recuerden que en los libros pueden encontrar la mayor fuente de conocimiento y cultura, por eso hay que leer más. Y de esta manera llegamos al final de la presente edición periodística. Esperamos sigan muy conectados con toda la programación de nuestro canal regional Telecafé. Que pasen una excelente noche y recuerden como siempre que hay que vivir sin estrés.